lo que vinimos. Como saben, seguramente ya se han dado cuenta porque las dos veces anteriores que me he dirigido a ustedes para estudiar la Biblia, hemos estudiado el Evangelio de Juan. Juan es uno de los autores favoritos mío. El apóstol Juan en su Evangelio y también en las cartas son los libros que a mí más me gusta estudiar y leer pues en mis lecturas personales. Y hoy no va a ser la excepción. Como ya leímos juntas anteriormente, vamos a estar viendo el capítulo 17 de Juan. Así que les voy a pedir a todos que me acompañen a Juan 17. Y mientras que están buscando en sus Biblias, yo les voy a hablar un poquito del contexto de Juan 17. Juan 17, pues es un capítulo en el que vamos a entrar en un momento, en uno de los momentos más íntimos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No fue un momento de un milagro, de tantos milagros que él hizo, o de una enseñanza pública en una sinagoga, tampoco fue una de sus muy famosas parábolas, sino fue un momento muy íntimo porque en este capítulo Juan nos va a presentar una oración que hizo Jesús. Una oración es una conversación muy íntima y muy profunda que tuvo nuestro Señor Jesús con el Padre. En ese momento en el que Jesús hace esta oración, Em, ya faltaban poquitas horas para que él fuera arrestado y pues por ende para que se diera el momento de su muerte. Jesús ya sabe que va a ser arrestado y que va a morir, sabe que los discípulos se van a dispersar, de hecho él viene hablándoles de eso, les viene anunciando todas estas cosas, sabe que vendrá dolor, miedo, todas las emociones que él como humano también podía tener en ese momento tan difícil. Y en ese momento a mí me llena muchísimo el corazón y la mente saber que Jesús se dedica a orar. En los primeros versículos los voy a leer, los vamos a leer juntas. Dice 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y acá nos vamos dando cuenta de quiénes está hablando. Y esta es la vida eterna, importante, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí empieza Jesús a orar y desde el 6 hasta el 19, versículo 19, Jesús empieza a orar por sus discípulos. Y él está hablando de los que me diste, eran tuyos y me los diste, y se refiere a sus discípulos escogidos por el Padre para él. Pero entonces nos vamos a enfocar ya más adelante en el versículo 20, que yo sé que ya lo leímos juntas, pero vamos a volverlo a leer con muchísima atención, porque en el versículo 20 nuestro Señor Jesús empieza a orar de una forma muy especial. Y dice, bueno, leamos desde el 19 que está finalizando de orar por los discípulos. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, importante, escuchemos con atención, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermano, ya de plano ya nos dimos cuenta que el Señor Jesús está orando por quiénes,
por nosotras. El Señor Jesús está orando por nosotras. Y solamente ese hecho, pensar en ese hecho, que Él iba a morir en unas horas, que Él sabía todo lo que iba a sufrir, que Él sabía que se iba a separar del Padre y que Él haya puesto en su mente nuestros nombres y nuestros rostros, para mí es increíble. Saber que en ese momento tan difícil que para Él como ser humano que era, eh, tenía que cumplirse y que en ese momento él haya pensado y orado al Padre por nosotras es súper, súper maravilloso. Vamos a irlo desglosando entonces uno por uno. En el 20 dice, no ruego solo por ellos. Bueno, ya sabemos que no era solo por los discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está haciendo algo muy impresionante, más allá del grupo que tiene ahí a sus discípulos, más allá de su tiempo, de su generación, Él está orando por personas que ni siquiera existían en ese momento, está orando por nosotras, por mujeres de todo el mundo, hombres, hermanos, niños, adultos, ancianos. El Señor Jesús puso en su mente cada uno de nuestros nombres y cada uno de nuestros rostros. Y eso para mí pues es maravilloso y eso cambia muchísimo la manera en la que entendemos las palabras que siguen a continuación. Es tan importante lo que va a decir que Jesús oró por eso en ese preciso instante. Ustedes saben que Jesús oraba todo el tiempo y oraba por muchas cosas, pero en ese instante tan importante que era que ya iba a ser arrestado, de hecho el capítulo 18 continúa la historia del arresto de Jesús. Y en esos precisos momentos él habló de esto. Dice, para que todos sean uno. El Señor Jesús empieza a hablar de la unidad que debe darse entre las mujeres cristianas y pues entre todos los cristianos, pero en esta noche estamos hablando solo chicas, así que entre nosotros. Para el Señor Jesús era importante y es importante que nosotras nos mantengamos en unidad. Él no está pidiendo una unidad superficial, como, reunámonos todas juntas y hagamos las mismas cosas. No, Él está pidiéndole al Padre que seamos una entre nosotras, así como Él y el Padre son uno. ¿Cómo creen ustedes que es esa comunión entre el Padre y el Hijo? ¿Superficial o profunda? Es muy profunda, ¿cierto? El Señor Jesús está pidiendo una unidad exactamente igual, como la del Padre con el Hijo, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermanas, esto habla de cosas mucho más allá de reunirnos en un mismo local o en una misma sala de Zoom. Está hablando de amor, de entrega, de una relación, de una comunión muy, muy profunda. La unidad cristiana realmente no nace de que seamos afines entre nosotras. Acá en esta sala habemos mujeres de muchos países, de muchas edades, con diferentes gustos, con diferentes actividades, trabajos, profesiones, de todo. La unidad a la que Jesús se refería no tiene nada que ver con esas cosas, tiene que ver con lo que hay más en el corazón, ¿cierto? Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. En el Evangelio de Juan, la gloria, cuando se utiliza la palabra gloria, no hace referencia de pronto como a ser famoso, como a exaltación, a fama o reconocimiento o algo así como superficial, sino que la gloria es lo que revela Cristo en la cruz, ¿sí? El amor que se entrega hasta el final. Y sí, ese reconocimiento, pero santo, en Cristo, en el Padre, la gloria que le da después de ponerlo a la derecha del Padre, esa gloria santa. Entonces él ha dicho, bueno, acá más adelante dice, para que el mundo crea, 21, para que todos sean uno como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo repite. Cuando en la Biblia se repite algo, tenemos que saber que es porque eso es muy importante. Hay que ponerle atención. Ahí antecitos dice algo muy importante que vamos a retomar también más adelante. Dice, para que el mundo crea que tú me envías. Y aquí de verdad que tenemos que poner atención, hermanas, porque esa unidad que debe verse entre nosotras tiene un propósito.
Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y más adelante lo repite de nuevo. La unidad, la comunión, la relación que tiene que haber entre nosotras y que Jesús quiere que haya entre nosotras, tiene que reflejarse tanto que los demás crean en Él, que los demás puedan vernos y crean en Él por nuestra forma de amarnos entre nosotras. Juan repite mucho eso en muchos capítulos, la vez pasada creo que también se los había dicho, en el capítulo 13. Entonces, por eso dice eso, porque Él nos ha dado esa capacidad de amar. Él muestra cómo esa relación entre el Padre y el Hijo, tan profunda, tan estrecha, ese amor que Él le dio el Padre al Hijo, es la misma capacidad que nos da a nosotros de amarnos entre nosotros. Él nos ha dado esa misma capacidad de amar, así como Él amó. Por eso dice, ámense como yo los he amado. Entonces, no es amarnos como nos amamos entre los seres humanos, que a veces es como yo los he amado, con entrega, con servicio, con sacrificio, para que sean uno, para que seamos uno. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, nuevamente, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanas, el amor que recibió Jesús del Padre es el mismo amor que nosotras hemos recibido también del Padre. No es menos, es el mismo. Dice, los has amado a ellos también como a mí me has amado. Eras tu hijo amado y nosotras también hemos sido adoptadas como hijas suyas. Y aquí hay que resaltar eh, que la unidad que debe permanecer entre nosotras no se fabrica con esfuerzo humano realmente. Nace de ese amor que compartimos. Es decir, no es algo forzado. No tiene que ser algo, me toca estar aquí con los hermanitos porque pues yo soy de la misma iglesia, pero me tocó, pero no quiero, no. Es, compartimos el mismo amor, porque es el mismo amor con el que Dios amó al Hijo, el mismo amor con el que Dios nos ama a nosotras. Eso nos tiene que mantener unidas. Cuando entendemos cuánto hemos sido amadas, entonces dejamos de pronto de competir, de compararnos, de ver las diferencias, tantas diferencias que tenemos. Hay tanta diversidad entre nosotras, cultural, de todo tipo, pero ahí es más grande lo que nos une. En el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, nosotras, quiero que donde yo estoy, también ellas estén conmigo. Increíble, ¿no? Que Jesús esté pidiéndole eso al Padre. Jesús está mirando hacia la eternidad, hermanas. En ese momento de su vida, que ya estaba llegando al final su ministerio, su vida acá en la tierra, Él está mirando hacia la eternidad. Él está pensando en cada una de nosotras y le dice al Señor, yo quiero que ellas estén donde yo estoy. Yo quiero que ellas estén conmigo para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí también está hablando del amor que le tiene Dios al Hijo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo y de la misma forma nos amó a nosotras, hermanas. Jesús tiene sus ojos en ese momento puestos en la eternidad. La unidad no se sostiene solamente por lo que pasa ahora, sino porque estamos destinadas, predestinadas por el Padre a estar juntas. Imagínense, no me acuerdo quién decía eso, un predicador, que está mirándose mal con la hermana o no sé qué, y va a estar toda la eternidad con ella. Hermanas, tenemos que caminar juntas porque vamos hacia el mismo lugar para toda la eternidad. Tenemos la misma esperanza, pertenecemos al mismo Cristo. La unidad se fortalece cuando recordamos que esto no es todo. O sea, esta vida, estamos de paso en esta vida, somos peregrinas en esta tierra. Entonces, cuando pensamos en eso, así como Jesús tenía la mirada hacia la eternidad, no en ese momento de su vida, sino hacia la eternidad, va a ser mucho más fácil para nosotras mantenernos en unidad. Porque mi hermana, la que está al lado, o la con la que me veo cada domingo, con la que voy a almorzar, esa hermana yo voy a verla toda la eternidad. Toda la eternidad va a estar conmigo.
Entonces, ¿cómo no vamos a tener la mejor relación con ellas? ¿Cierto? ¿Cómo no vamos a tener la mejor comunión entre nosotras si vamos a estar para toda la eternidad juntas? El 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y acá les voy a dar un dato curioso. La palabra conocido en la Biblia pues puede tener muchas connotaciones, muchos significados, pero en el Antiguo Testamento principalmente tiene una connotación muy sexual. Cuando, por ejemplo, dice, no, el hombre no la ha conocido. José no la había conocido a María, por ejemplo. Bueno, eso está en el Nuevo Testamento. José no la había conocido o no había conocido mujer. Eso significaba que no habían llegado a ese momento de la unión sexual entre los esposos. Y esta palabra, y eso es muy lindo, no quiero que de pronto se vaya por un lado que no es muy lindo porque ¿qué dice Dios de la unión marital? Que se hacen uno, ¿cierto? Una sola carne, que cuando un hombre y una mujer se juntan, se vuelven uno. Y esa palabra es la misma que se utiliza en este texto, ya no con una connotación sexual, obviamente, sino en la unión es tan profunda cuando dice que se conoce. El mundo no te conoció, pero yo te he conocido. Es decir, somos como uno solo. Somos como uno solo. Y estos, nosotras, han conocido que tú me enviaste. Nosotras hemos también conocido, y la relación que el Señor Jesús quiere que tengamos con el Padre, con Él y con el Espíritu Santo, es que seamos uno solo, como los esposos se unen y se forman en uno solo cuando se casan y consuman el matrimonio. En este punto también Jesús pues está reconociendo una verdad que, pues una verdad y enfrentándose a esa realidad, y es que el mundo finalmente nunca conoció al Padre, por más de que él estuvo hablando, mostrando, y en muchas partes de este mismo evangelio dice, eh, ¿cómo así que que les muestre al Padre si es que ya han estado conmigo todo el tiempo? O sea, conocían al Padre por medio de él, ¿cierto? El mundo no ha entendido eso. El mundo nunca va a conocer al Padre, nunca va a ser uno con el Padre, nunca va a ser uno con el Hijo. Pero nosotras, sí, nosotras hemos conocido que Él envió, hemos conocido al Padre por medio de Jesucristo. Entonces la unidad cristiana es contractual, no tiene, va en contra pues de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra autosuficiencia. La unidad cristiana, hermanas, es atemporal, es eterna. Dice, bueno, eso obviamente lo cambia todo. Dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El final me gusta mucho, el clímax de la oración, me gusta mucho cómo termina y dice, y yo en ellos. Al final, esa unidad que el Señor Jesús pide de nosotras, de sus hijas, de su pueblo, tiene mucho que ver con que Él esté en nosotras. Dice, y yo en ellas, y yo en ellas. Yo le he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellas, el amor del Padre esté entre nosotras y yo en ellas. Es decir, hermanas, que nuestra unidad como miembros de la Iglesia de Cristo tiene mucho que ver con que Cristo esté en nosotras. Si Cristo no está en mí, si Cristo no habita en mí, no puedo tener comunión con mis hermanas, no puedo tener esa unidad perfecta, como dice acá, que Jesús quiere que tengamos. Jesús no pide como reglas, algo controlado, Él pide que seamos amor, que seamos presencia, que estemos presentes en la vida de las demás, que no sea una cuestión de cada domingo, sino que de verdad seamos una. Pero para eso, Él tiene que habitar en cada una de nosotras. Por eso termina así, y yo en ellos. Él debe estar en nuestro corazón. Ese es como el grueso de esta reflexión de hoy. Pero quiero que terminemos con la lectura de Efesios 4. Así que vamos a ir a Efesios 4,
Ya lo leímos juntas ahora, antesito, pero vamos a leerlo. Efesios 4, versículo 1 al 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamadas, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá Pablo está retomando todo el deseo que tenía Jesús en su oración de mantenernos en unidad. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo lo que está haciendo es retomar ese deseo, porque en la oración de Jesús en Juan 17 es como un deseo, un anhelo de Cristo, de su corazón, de pedirle al Padre, yo quiero que ellas se mantengan unidas, yo quiero que ellas estén donde yo estén, yo quiero que ellas experimenten el amor que tú me has dado a mí y yo quiero vivir en el corazón de ellas. Esa es la oración que hace Jesús y que se mantengan en unidad. Ese es el eje central de la oración de Jesús. Y Pablo lo resume súper bien en este pasaje. Un cuerpo, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios. Hermanas, nosotras somos una. Todas nosotras somos una. Somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, somos muchas mujeres acá conectadas. Estamos de muchos países. Cada una tiene una historia diferente. Cada una tiene una vida diferente, una familia diferente. Somos muchas voces, dones diferentes, porque todas tenemos diferentes dones. Pero tenemos un solo Señor, un solo Cristo fue el que murió en la cruz por cada una de nosotras. Un solo Espíritu es el que habita en cada uno de nuestros corazones. Un solo amor. Y por eso la clase se llama Un solo latido, un solo corazón, hermanos. Así que eso les quería dejar hoy en su mente para que, pues para que reflexionemos, para que lo tengamos en mente, para que valoremos mucho la oración que hizo nuestro Señor. A mí me parece demasiado increíble pensar en que Jesús oró por mí y oró por cada una de ustedes ese día. Ese día acá en esta tierra, Él oró por nosotras y oró por unidad. Él pidió unidad. Así que no es un tema menor. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado mucho. Espero que pues les sirva mucho para su vida espiritual. Y bueno, sacar la clase.